Te voy a contar lo que ocurrió 48 horas antes del impacto. No lo verás en discursos oficiales ni en los documentales que se grabarán años después. Fue el momento en que la ciencia dejó de ser un aviso y se convirtió en una sentencia. La noche en que un presidente de los Estados Unidos entendió que no podía detener lo que venía, solo decidir cómo iba a caer el país cuando el sol apagara la luz. Había música, luces y copas levantadas. El presidente de los Estados Unidos sonreía frente a los flashes de la prensa durante la cena de corresponsales en el Washington Hilton. Era uno de esos momentos diplomáticos diseñados para parecer tranquilos, incluso cuando no lo son. Pero esa noche no quedaba ni rastro de tranquilidad en la mirada del jefe de gabinete cuando entró entre las mesas. Se inclinó hacia él y le susurró algo al oído. La sonrisa presidencial no se deshizo. Desapareció como si nunca hubiera existido. El servicio secreto actuó sin aviso previo. Puertas laterales abiertas, pasillos despejados. El presidente avanzó sin despedirse de nadie, mientras los invitados aún reían, sin saber que acababan de perder los últimos segundos de un mundo intacto. Afuera, la lluvia golpeaba los vidrios del vehículo blindado. Las sirenas cortaban la noche. El convoy se abrió paso por Washington como un bisturí, directo hacia un sótano del ala oeste, donde las paredes nunca han escuchado buenas noticias. Cuando las puertas del Situation Room se cerraron, él respiró como quien entra a su propia sentencia. Las pantallas iluminaron la sala con mapas solares, modelos geomagnéticos y proyecciones de impacto. Al centro estaba la imagen que había nacido la noche anterior en la cima del volcán Haleakala, la región activa AR3 985, la primera pieza del rompecabezas que una heliofísica había decidido llamar Sekhmet 1. El director del Centro de Predicción del Clima Espacial tomó la palabra. Sus manos temblaban apenas. Señor presidente, una eyección de masa coronal extremadamente energética se dirige a la Tierra. Llegará en aproximadamente 40 horas, el lunes a las 4 de la tarde, hora de Washington. El presidente tomó el informe sin siquiera sentarse y lo hojeó con rapidez. ¿Quién verificó esto? Preguntó casi con desdén. ¿Quién firmó estos modelos? ¿Y por qué no estoy viendo una segunda opinión? Esto podría ser un error o un ataque de desinformación. No sería la primera vez que intentan sembrar pánico. El director mantuvo la calma. No es una simulación ni un ciberataque. El satélite DSOR detectó la onda de choque esta tarde. No hay duda. La trayectoria es directa. El presidente dejó el documento sobre la mesa como si quemara. Aún no lo sabía, pero esa fue la última vez que intentó tratar el problema como un asunto político. Cuando el director explicó que no existía defensa tecnológica posible, algo se rompió en él. Gastamos casi $1 billón al año en defensa nacional, gritó golpeando la mesa con una fuerza que hizo vibrar las carpetas. Tenemos misiles hipersónicos, láseres orbitales, satélites capaces de leer una placa de auto desde la órbita. ¿Y me están diciendo que un pedazo de plasma va a apagar el país entero y no hay una maldita forma de evitarlo? Nadie respondió. Ni el general, ni el secretario del Tesoro, ni el director científico. Solo se escuchó la respiración agitada del hombre más poderoso del mundo, que acababa de descubrir los límites reales de su poder. El general, siempre pragmático, avanzó un paso. Señor, no es un ataque, es física solar. Solo tenemos una forma de evitar un colapso irreversible: desconectar la red nacional antes del impacto. El presidente lo miró como si hubiera escuchado una recomendación absurda.
¿Apagar Estados Unidos? Dijo incrédulo. ¿Usted entiende lo que eso significa? No podemos apagar todo. Insistió. Tiene que haber un punto medio. ¿Qué pasa si apagamos solo la costa oeste? Si hacemos apagones rotativos. No podemos detener un país de 330 millones de personas. El director fue seco, casi cruel. No se puede negociar con la física, señor. Si la red está encendida cuando llegue la tormenta, los transformadores se fundirán. Tardaríamos entre 4 y 10 años en fabricar nuevos. Sería un colapso total y prolongado. Es todo o nada. El silencio que siguió no pertenecía a esa sala. Pertenecía a otro lugar. A ese abismo interno donde un ser humano se da cuenta de que ya no hay escapatoria. El presidente salió de la sala sin mirar a nadie. Simplemente abrió la puerta y la dejó cerrarse detrás de él, como si necesitara, por primera vez en su mandato, poner un muro físico entre él y el país que debía proteger. El pasillo estaba casi vacío, apenas iluminado por luces frías. Caminó unos metros sin rumbo claro hasta detenerse frente a una de las fotografías oficiales colgadas en la pared. Una imagen aérea de Washington, D.C. tomada al atardecer, con los monumentos encendidos y el río reflejando la ciudad como si fuera eterna. Por un instante colocó la mano sobre el marco, como si el vidrio pudiera responderle. Nadie lo vio suspirar. Nadie escuchó el casi imperceptible temblor en su respiración. El derrumbe silencioso del hombre detrás del cargo. Se apoyó en la pared. No era cansancio físico, era otra cosa más profunda. La comprensión de que no existía una solución elegante, ni un discurso que arreglara los números, ni una alternativa intermedia a la física solar. Nada. Solo una ecuación de consecuencias. Volvió la vista hacia una de las ventanas laterales del corredor. Afuera, la ciudad seguía iluminada. Faros, semáforos, pantallas, oficinas. Una civilización sostenida por un hilo de cobre. Una red que respiraba luz y electricidad, confiada, desprevenida. Él sabía que si tomaba la decisión que debía tomar, esa vista desaparecería el lunes al mediodía. No por un enemigo humano, no por una guerra, sino por un sol lejano que no negociaba con nadie. Metió la mano en el bolsillo y sacó su teléfono. Dudó antes de marcar. Finalmente presionó el nombre de su esposa. Ella contestó de inmediato, con un tono cálido que lo partió por dentro. Amor, pensé que estabas en la cena. Sí, respondió con una voz que trató de mantener firme. Escucha, voy a llegar tarde esta noche, muy tarde. Hubo un silencio corto, cargado de intuiciones que ella no expresó. ¿Todo está bien? Él cerró los ojos. No podía decirle la verdad. No podía decirle aún. Estén listos para cuando pasen por ustedes. Dijo al fin. Más tarde, esta misma noche. No te preocupes por preparar nada, solo mantén a los niños cerca, ¿sí? ¿Por nosotros? Susurró ella, ya sin ocultar la inquietud. Solo hazlo, por favor, respondió él. Y mantente tranquila, yo me reuniré con ustedes después. No dijo dónde. No dijo por qué. No dijo qué se acercaba. Cortó la llamada antes de que su voz fallara. Guardó el teléfono y apoyó la frente en el cristal un segundo más, como si necesitara anclar de nuevo su cuerpo a la realidad. Después respiró hondo, una sola y última vez como hombre, no como presidente. Luego se enderezó, se ajustó la chaqueta y regresó hacia la puerta del Situation Room. Cuando volvió a entrar, ya no era el mismo. Su rostro había perdido cualquier rastro de duda o humanidad visible. Había pasado de la angustia a la función.
El líder que dudaba había muerto en el pasillo. Lo que entró a esa sala era el ejecutor que la historia exigiría. El presidente volvió al Situation Room. Caminó sin prisa, sin expresiones en el rostro. Los demás se pusieron de pie. Pero él ya no los veía como personas. Los veía como variables. Su voz cuando habló era tranquila. Demasiado tranquila. General, prepare el protocolo. El lunes a las 12 del día quiero todo el país desconectado, toda la red, cada subestación, cada línea de transmisión. El secretario del Tesoro dio un paso adelante. Señor, eso destruirá los mercados. Wall Street no sobrevivirá al anuncio. El dólar caerá. La economía... Pero él lo interrumpió sin elevar la voz. La economía puede resucitar. Un país sin electricidad, no. El general esperó la orden final. El presidente continuó. Inicien el apagado de emergencia en los 93 reactores nucleares. Desde ahora, no quiero un solo núcleo caliente el lunes por la tarde. Su tono se volvió aún más frío. Nacionalicen las reservas de diésel. Solo hospitales, agricultura y defensa tendrán acceso al combustible. Activen a la Guardia Nacional. Quiero seguridad absoluta en los centros de distribución de alimentos. Nadie habló. Nadie respiró fuerte. Todos entendieron que ya no quedaba espacio para opiniones. Y desconecten Silicon Valley, dijo como quien dicta una sentencia inevitable. Respaldos completos, en frío, fuera de línea. Que los datos sobrevivan a lo que viene. Internet terminó hace unos minutos. Firmó la orden ejecutiva. La pluma tocó el papel con un sonido seco, limpio, definitivo. Un disparo sin pólvora que atravesó el país entero. Las órdenes ya estaban firmadas. Las máquinas del país más poderoso del mundo comenzarían a apagarse desde adentro, antes de que el sol lo hiciera desde afuera. Y mientras el presidente se preparaba para asumir el costo de cada decisión, millones de personas seguían viviendo bajo una luz que estaba a punto de desaparecer. Yo sé que esas horas no fueron de liderazgo, sino de vértigo. De entender que ningún imperio puede negociar con una estrella. Yo soy el testigo. Y estaré aquí para contarte lo que sucedió cuando el interruptor de Dios finalmente cayó sobre la era eléctrica.